I don't know what you have up your sleeve, but I do know that we will prevent you from having a third term. And the best way to do it is to not have you finish this term. And the best way to do this is to have you impeached and convicted and removed from office. It can be done. I'm telling you it can be done. Mientras la atención mundial sigue distraída con los titulares diarios, hay algo mucho más profundo que se desarrolla lejos de los focos. Y si sientes que ya no puedes distinguir la verdad de la ficción, no es paranoia, es percepción. Las reglas del juego han cambiado y los propios participantes parecen dispuestos a derribar a quien un día fue intocable. Donald Trump, figura central de la política estadounidense desde hace tanto tiempo, vuelve al epicentro del caos. Pero esta vez no es por viejas polémicas recalentadas o disputas partidistas predecibles. Esta vez, el escenario ha cambiado. Surgen nuevas acusaciones, documentos inéditos y estrategias que ponen en jaque la continuidad de su gobierno. Se ha reanudado el proceso de destitución y simultáneamente miembros de la alta jerarquía estarían evaluando en reuniones discretas la aplicación de la controvertida 25ª enmienda. Nunca antes en la historia de la nación un presidente había estado sometido a una presión tan intensa, procedente de todos los frentes. Por un lado, el Congreso, por otro, su propio equipo. Esto ya ha traspasado el ámbito de la política. Se trata de una fractura institucional, y usted tiene derecho a comprender lo que realmente está sucediendo. Sin filtros, sin maquillaje, sin el teatro habitual. Este vídeo es su ventana a los verdaderos entresijos del poder. Todo cobró un nuevo impulso tras la iniciativa de una diputada demócrata del estado de Michigan, llamada Sherry Tanadar, que presentó formalmente nuevos artículos de destitución contra Donald Trump. En su justificación, Tanadar sostiene que el presidente ha demostrado repetidamente su incapacidad para el cargo y representa una amenaza inmediata y continua para la integridad constitucional de los Estados Unidos de América. El tono fue directo e incisivo. Las denuncias citan acciones recientes como deportaciones fuera del marco legal, medidas comerciales autoritarias y el debilitamiento deliberado de instituciones federales cuya misión es proteger al pueblo. En un principio, podría parecer otro gesto político aislado. Al fin y al cabo, los demócratas siguen siendo minoría en la Cámara, lo que dificultaría cualquier avance real del proceso. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mientras el debate cobraba fuerza en el legislativo, comenzó a circular la información de que miembros del equipo presidencial se reunían a puerta cerrada para discutir si Trump era apto o no para seguir gobernando. Mientras la oposición se mueve desde fuera, los aliados se organizan desde dentro, y cuando estas dos frentes se alinean, la señal es clara. Algo muy grave está ocurriendo en el mando del país. ¿Ha visto antes titulares sobre el impeachment? Probablemente sí. Donald Trump ha sido objeto de dos procesos similares en el pasado, pero nunca ha sido destituido. Ahora, en su segundo mandato, el fantasma regresa, más denso y más impredecible. ¿La diferencia? Las acusaciones actuales no están relacionadas con los episodios anteriores. No tienen nada que ver con Ucrania ni con la invasión del Capitolio. Lo que está saliendo a la luz ahora es nuevo, reciente y de un peso constitucional sin precedentes. La primera acusación formal registrada se refiere literalmente a la práctica de actos considerados traición contra el propio país. Sí, ese es el término utilizado en los documentos oficiales. Y cuando esta expresión se utiliza contra el jefe del Ejecutivo, ya no se trata de una disputa ideológica, sino de una posible ruptura en la propia estructura del Estado.
La segunda acusación se refiere a lo que los expertos han denominado violaciones sistemáticas de los derechos garantizados por la Constitución. No se trata de fallos puntuales, sino de un patrón continuo de abuso de poder que, según los juristas, exige una respuesta institucional urgente. Y si esto aún no ha despertado toda su atención, espere a saber lo que sucedió a continuación. El 9 de octubre, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba formalmente al grupo denominado Antifa como organización terrorista. Independientemente de las opiniones personales sobre el grupo, hay un detalle jurídico crucial. Los expertos en derecho constitucional afirman que el presidente no tiene autoridad unilateral para ello. La designación de entidades como terroristas requiere un proceso legal específico, con la participación del Departamento de Estado, la aprobación del Congreso y el cumplimiento de criterios jurídicos rigurosos. Trump habría ignorado todo este procedimiento. Simplemente firmó, decretó y publicó. Esta decisión provocó una fuerte reacción entre abogados, profesores de derecho y defensores de las libertades civiles en todo el país. Pero el impacto no se detuvo ahí. Al día siguiente, otra noticia cayó como una bomba. La información indica que un fiscal federal fue destituido por negarse a acatar órdenes de abrir investigaciones contra adversarios políticos del presidente. Así es, un funcionario público que debía actuar con neutralidad jurídica habría sido destituido por no aceptar convertir la maquinaria judicial en una herramienta de persecución política. Según los expertos, este episodio constituye obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Fue la secuencia de estos dos hechos lo que reactivó el debate nacional sobre el impeachment y despertó nuevas iniciativas legislativas. Si has llegado hasta aquí y sientes que todo esto es demasiado serio como para ignorarlo, entonces quiero hacerte una invitación directa. Suscríbete a este canal, no por mí, sino por ti, porque después de todo lo que hemos vivido, está más que claro que no podemos depender solo de la prensa tradicional para entender lo que realmente sucede. Aquí, el compromiso es con la verdad cruda, sin miedo, sin connivencia, sin filtros. Y si quieres seguir el desarrollo de esta historia, estar suscrito te garantizará que no te pierdas ningún detalle. Tu participación es fundamental. Y el simple hecho de que estés aquí ya demuestra que todavía hay gente a la que le importa, gente que se niega a vivir anestesiada, gente como tú. Y entonces llegó otra pieza importante de este rompecabezas. Una organización jurídica llamada Free Speech for People, con un historial de actuación apartidista y centrada en la responsabilización de las autoridades, publicó recientemente una actualización con 25 motivos legales para sustentar un proceso de destitución contra Donald Trump. ¿Y sabes qué es lo que lo hace aún más grave? Los dos últimos puntos se añadieron en las últimas 48 horas, directamente relacionados con la orden sobre Antifa y la posible destitución del fiscal. Esto demuestra que no se trata de publicaciones indignadas en las redes sociales. Estamos hablando de reacciones institucionales, técnicas y con base jurídica. Mientras tanto, fuentes internas de la Casa Blanca informan de un clima de absoluto nerviosismo. Se han celebrado reuniones a puerta cerrada, se han recogido los teléfonos móviles y se ha creado una sensación de urgencia que recuerda a los peores momentos de la pandemia. Y el punto principal de estas reuniones, la posibilidad de activar la 25ª enmienda, una herramienta prevista en la Constitución para destituir al presidente en casos de incapacidad. Originalmente pensada para crisis médicas graves, como estados de coma o accidentes vasculares, ahora se está considerando debido a comportamientos impredecibles, decisiones radicales y señales de que Trump no estaría cumpliendo adecuadamente con sus funciones institucionales. Esto nunca había sucedido antes.
Y si sientes que todo esto afecta directamente a tu futuro, sigue atento. Lo que se avecina puede reescribir por completo el rumbo de la presidencia de los Estados Unidos de América. Mientras los nervios se agudizaban en los salones de la Casa Blanca, un clima de inquietud se apoderaba de los bastidores del Capitolio. Murmullos discretos, llamadas incesantes y reuniones urgentes se apoderaban de los pasillos. Los parlamentarios que antes preferían el silencio comenzaron a moverse. Lo que antes parecía una fantasía política, la reapertura de un tercer proceso de destitución contra Donald Trump, se convirtió, para muchos, en una cuestión de tiempo. Y no se trata solo de los adversarios políticos de toda la vida. Incluso figuras cercanas al presidente, antes leales, comenzaron a expresar su preocupación. El temor ahora ya no es enfrentarse a Trump, sino ser arrastrado por él en una tormenta a punto de estallar, porque las señales son numerosas. La presión viene de todos los flancos, y lo más alarmante es que el propio núcleo del gobierno da señales de ruptura. Aunque los nombres aún no se han confirmado oficialmente, hay fuertes indicios de que miembros de alto rango están considerando declarar que el presidente ha perdido las condiciones para gobernar con responsabilidad. Esta articulación no surgió de la nada, maduró a partir de una sucesión de actitudes presidenciales que, en opinión de estos miembros, cruzaron una peligrosa línea institucional. El decreto contra el grupo Antifa fue solo la gota que colmó el vaso. Un gesto unilateral y arbitrario que ignoró todos los trámites legales, pisoteó la autoridad del Congreso e impuso un nuevo nivel de tensión. En situaciones normales, este acto ya causaría malestar, pero cuando se combina con la destitución del fiscal federal, cuya negativa a instrumentalizar el poder judicial con fines políticos habría sellado su dimisión, la gravedad se multiplicó. No se trata solo de decisiones cuestionables. Se trata de señales claras enviadas al resto de la maquinaria pública. Cuando un presidente se arroga el poder de definir por sí solo quién es terrorista y de castigar a los funcionarios que no se someten a su voluntad, la pregunta inevitable es, ¿qué vendrá después? ¿Dónde está el límite? Esta inquietud se ha extendido como un eco por los pasillos del Congreso, las oficinas de asesoría jurídica y las redes de millones de ciudadanos que observan, consternados, esta escalada de autoritarismo. La sensación es que el país está cruzando la delgada línea que separa la gobernanza democrática de la consolidación de un poder autónomo que opera por encima de las leyes. Y quienes conocen la historia de los regímenes que han colapsado saben que esa línea no se cruza de un salto, sino con pequeños pasos, acumulados uno a uno, hasta que ya no hay vuelta atrás. Si alguna vez has experimentado la angustia de vivir en una nación donde las leyes son maleables para algunos e implacables para otros, donde el poder se sustenta en conveniencias y alianzas silenciosas, entonces comprendes lo que está en juego en este momento. Lo que se discute aquí va mucho más allá de Donald Trump. Lo que está en juego es la autoridad de la Constitución frente a cualquier ocupante de la presidencia, independientemente de su identidad política. Y la gran pregunta nacional es, ¿todavía tenemos instituciones con la fuerza suficiente para hacer valer esta Constitución? Fuera de los gabinetes, el descontento popular también crece. El portal impeach.org registró un impresionante aumento de visitas en las últimas 24 horas. Las búsquedas sobre la 25ª enmienda han batido récords en los motores de búsqueda. Los medios de comunicación convencionales intentan seguir el desarrollo de los acontecimientos, pero se topan con su propia vacilación a la hora de nombrar los hechos con la seriedad que requieren. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, porque cada día que pasa, se acercan las elecciones legislativas, y los partidos,
Saben que sus acciones ahora definirán no solo los próximos meses, sino todo el futuro del panorama político del país. La ecuación es compleja. Los demócratas cuentan con el apoyo suficiente para aprobar un juicio político en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el Senado sigue siendo un obstáculo considerable. Para que el presidente sea condenado, se necesitan 2/3 de los votos, lo que requiere que al menos 18 o 19 senadores republicanos voten a favor de su destitución. Y, hasta ahora, ese escenario aún parece lejano. Muchos de esos senadores dependen del apoyo de bases electorales que aún se alinean con Trump. Romper públicamente con él puede significar para algunos el fin prematuro de sus trayectorias políticas. Aún así, los vientos cambian, y cada nuevo episodio de inestabilidad, cada acto de desacato a las normas constitucionales, aumenta la presión. Paralelamente, la alternativa de la 25ª enmienda ofrece un camino más directo, aunque igualmente turbulento. Su aplicación requiere el respaldo del vicepresidente, y hasta ahora no ha habido ninguna posición oficial que apunte en ese sentido. Sin embargo, el simple hecho de que el tema se esté discutiendo internamente ya revela que el clima entre los aliados más cercanos a Trump es de máxima alerta. Algo grave se está gestando y ni siquiera quienes lo rodean a diario pueden ocultarlo. Ante todo esto, tal vez se pregunte, ¿cuál es mi papel? ¿Qué puedo hacer? La respuesta puede no ser sencilla, pero comienza con un paso fundamental: buscar información veraz, romper el silencio, rechazar las versiones convenientes y desenmascarar las narrativas prefabricadas. Por eso, si aún no ha dejado su comentario en este vídeo, ahora es el momento. Quiero oírle. ¿También sientes que el país ha perdido el rumbo? ¿Que los hechos han sido enterrados por conveniencia? ¿Que estamos viviendo una farsa institucional? Entonces escribe aquí en los comentarios: solo quería que me escucharan de verdad. Escribe esa frase, porque cada vez que hablas, alguien al otro lado siente que no está solo. Y tal vez ese sea el paso más importante ahora: reencontrar la verdad, recuperar el coraje. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing mob. De lo que muchos imaginan. No se trata de un discurso político exaltado ni de divergencias ideológicas. Se trata de conductas concretas que desafían directamente la estructura legal del país. El intento de clasificar a una organización como terrorista sin observar los trámites legales no es un gesto de seguridad nacional, sino un instrumento de represión que puede desviarse fácilmente con fines autoritarios. Porque si hoy el objetivo es un grupo con el que no estás de acuerdo, mañana puede ser el grupo al que perteneces. Es precisamente por eso que existen las garantías civiles, para proteger la pluralidad, sobre todo en tiempos de crisis. Del mismo modo, la destitución de un fiscal que se negó a participar en persecuciones políticas revela una peligrosa disposición a controlar el poder judicial. Esto es incompatible con cualquier democracia. Transformar la estructura del Estado en una extensión de las voluntades personales es sobrepasar el punto de ruptura. No es una cuestión de opinión. Es una violación directa del Estado de Derecho. Por eso los nuevos artículos presentados en el Congreso tienen un peso institucional innegable. Son una reacción a la amenaza real al orden constitucional. Y hay un punto que no se puede ignorar. La repetición de estos episodios no los convierte en normales. Sí, Trump se enfrentó a 2 procesos de destitución. Y sí, escapó de ambos. Pero eso no anula la legitimidad de un tercero. Al contrario, pone de manifiesto un patrón persistente de conducta que ignora los límites del cargo, incluso después de reprimendas formales. Y si el sistema falla una vez más, se estará sentando un peligroso precedente, el de que es posible violar normas fundamentales sin afrontar consecuencias. Ese es el verdadero riesgo.
El juicio político no es solo un juicio político, es un registro histórico, un hito que define los límites del poder. Incluso si el Senado no aprueba la destitución, la aprobación por parte de la Cámara ya es una acusación muy grave, y esa acusación permanecerá como una cicatriz en los registros de la democracia. Un tercer proceso de destitución no se trata solo de Donald Trump. Se trata de la presidencia como institución. Se trata de lo que el país está dispuesto a aceptar y lo que nunca más puede tolerar. El mensaje que se envíe ahora quedará grabado para siempre, y cada ciudadano debe decidir si seguirá observando en silencio o si finalmente alzará la voz para exigir responsabilidad. Hemos llegado a un punto de la historia en el que ya no es posible mantener la ilusión de normalidad. Lo que está sucediendo tras las cortinas del poder en Washington ha sobrepasado hace mucho tiempo los límites de lo aceptable. Y si aún queda alguna duda sobre la gravedad del momento, esta va desapareciendo poco a poco a medida que salen a la luz más hechos, se acumulan los testimonios y los engranajes del sistema comienzan a moverse a un ritmo cada vez mayor. La destitución de Donald Trump ya no es un rumor que se susurra entre bastidores. Ahora es un proceso en curso, con bases legales concretas, un apoyo creciente entre los legisladores y una atención pública a niveles que no se veían desde los episodios más caóticos del primer mandato. Lo que hace que esta coyuntura sea aún más singular no es solo la repetición de los abusos, sino la exposición de lo que se esconde detrás de la estructura de la presidencia. Por primera vez, vemos señales de que la propia maquinaria estatal está comenzando a moverse contra el jefe del Ejecutivo. Asesores cercanos, consejeros, ministros y operadores jurídicos dan señales claras de inquietud sobre la permanencia de Trump en el mando. Esto va más allá de la rutina administrativa, es una señal de emergencia institucional. Los informes que se filtran desde el interior de la Casa Blanca no hablan de estabilidad ni de seguridad política. Lo que se oye son relatos de aprensión, de incertidumbre, de aliados que dudan, de nombres que antes estaban entre los más leales y ahora muestran incomodidad. El problema ya no es la oposición abierta, sino la creciente duda dentro del propio círculo de confianza del presidente. Y cuando eso ocurre, la erosión del liderazgo ya está en marcha. Es infinitamente más difícil contener una crisis cuando comienza dentro de los muros del castillo. La 25ª enmienda, un instrumento raramente mencionado a lo largo de la historia de Estados Unidos, ha pasado a ser tomada en serio por quienes siguen de cerca al presidente. Aunque nunca llegue a aplicarse, el simple hecho de que esté en la agenda revela el nivel de desgaste de la autoridad presidencial. Ya no se trata solo de divergencias políticas, sino de una posible incapacidad práctica para gobernar. Hay que recordar que la democracia en Estados Unidos siempre se ha sustentado en pilares que van más allá de la letra de la ley. Valores como la confianza mutua, la ética política, el respeto a los principios republicanos y el equilibrio entre los poderes son tan importantes como los artículos de la Constitución. Pero cuando un presidente empieza a ver la Constitución como un obstáculo y no como una guía, todo ese edificio comienza a derrumbarse. La destitución en este caso no es solo una herramienta jurídica, es una posición histórica, una clara señal de que nadie está por encima de las reglas, que el cargo más alto del país no es una licencia para actuar sin límites, es un mensaje para todos los que vendrán después. El poder tiene límites, y quien los traspase encontrará resistencia. Aunque el camino sea duro, aunque el Senado sea hostil, aunque los ataques sean crueles, esta respuesta debe darse con firmeza, con claridad, con convicción. Y si ha seguido cada detalle hasta aquí, tal vez se esté preguntando, ¿qué más puede pasar? La verdad es que vivimos un punto de inflexión.
Las próximas semanas serán decisivas. El Congreso dará continuidad al proceso, se programarán nuevas audiencias, se profundizará en las investigaciones, se analizarán las pruebas, se convocará a testigos. Paralelamente, los grandes medios de comunicación intentarán imponer sus propias narrativas. Y el pueblo estadounidense, una vez más, será llamado a decidir de qué lado de la historia quiere estar. Mientras tanto, en el núcleo del gobierno, los defensores de la aplicación de la 25ª enmienda harán sus cálculos, sopesarán los riesgos, las consecuencias y el impacto político de una medida extrema. La tensión jurídica, institucional y social será inmensa, y cada elección podrá cambiar el curso de la presidencia o sellar su destino. El único escenario imposible ahora es la parálisis. Las instituciones deben reaccionar. La democracia exige movimiento. Por eso existe este canal, para disipar la niebla de la desinformación, para exponer lo que muchos intentan ocultar, para recordar que todavía hay personas como usted que no aceptan vivir alienadas, engañadas o silenciadas. Aquí, la verdad sigue siendo un compromiso. La Constitución sigue siendo un fundamento y el futuro sigue siendo un proyecto que podemos construir juntos, con responsabilidad y valentía. Por eso, si has sentido que este contenido te ha llegado, si alguna parte de esta historia ha respondido a tus dudas y tus sentimientos, te invito a seguir con nosotros. Activa la campana de notificaciones, comparte este vídeo con alguien que necesite ver lo que está en juego. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora, no por los números, no por vanidad, sino porque cada persona informada fortalece la red de resistencia, porque el cambio comienza con gente despierta, porque juntos somos más fuertes que cualquier estructura corrupta. Ahora, mira a tu alrededor, piensa en quienes te rodean, en tus amigos, tus hijos, tus padres, tus compañeros. ¿Cuántos de ellos están desinformados? ¿Cuántos han dejado de creer en algo mejor? ¿Cuántos piensan que todo es igual, que la política es una pérdida de tiempo, que no vale la pena involucrarse? Este video se ha hecho por ellos, porque la verdad no es solo un debate entre opiniones. La verdad es una línea de defensa, y en este momento lo que está en juego no es un nombre, es un modelo de poder que si no se contiene puede corroer todo lo que aún queda de justo. Así que, antes de terminar, te pido una vez más, envía este vídeo a alguien que necesite despertar, a quien ha perdido la fe, a quien cree que ya es demasiado tarde. Y si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios la frase «Yo elijo la verdad». Escríbelo, demuestra que estás atento, que comprendes la gravedad del momento, que quieres formar parte del cambio, aunque sea lento, aunque comience aquí. El futuro de la nación puede estar decidiéndose en salas que no vemos, por personas a las que nunca elegiríamos. Pero la presión popular sigue siendo el arma más poderosa. Ningún gabinete resiste la luz durante mucho tiempo. Ningún Congreso ignora para siempre la voz colectiva que exige justicia. El sistema solo sigue corrupto cuando la mayoría prefiere cerrar los ojos, pero cuando los ojos se abren, cuando los corazones se inflaman, cuando la población decide no callarse, ningún imperio es lo suficientemente fuerte como para resistir. Por eso, los próximos pasos están en nuestras manos, en las mías, en las suyas, en cada persona que no acepta ser espectadora de su propio destino, en cada gesto de compartir, de denuncia, de compromiso. La democracia no es un regalo, es una conquista diaria, y como toda conquista, necesita una vigilancia constante. Quédese con nosotros. Hay nuevos vídeos en camino. Hay más verdades esperando a ser reveladas, y esta historia solo acaba de empezar.